sea, no es que se me quitan los nervios, pero sí me siento más seguro. Y quiero cantar, hermano, con esta hermana que ustedes ven aquí, aleluya. Con la hermana Paulina, aleluya, gloria a Dios. Quiero que ella, cuando pueda, pase para que cante conmigo un especial, hermano, gloria a Dios, aleluya. Los que tienen más tiempo en el evangelio se lo sabrán, aleluya. Es un himno muy conocido por los cristianos allá en América, allá en Venezuela, Colombia, todos esos países, y en Dominicana también, porque la canté un día con ella y se la sabe completica, hermano, se la sabe mejor que yo. Aleluya. No está ensayado, pero lo cantamos para el Señor, amén. Gloria a Dios. Así que si nos equivocamos, usted sépanos disculpar, no nos lance nada, aleluya. Lo hacemos para Dios, amén. Ok, gloria a Dios. Aleluya. No dejamos de aprender en estos caminos, gloria a Dios. Amén. Eran 100 ovejas que había en un rebaño. Eran 100 ovejas que tenía un pastor, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el reaprisco y por las montañas a buscarla fue y la encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Esa misma historia, cántalo conmigo, vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que vagando están, vagan por el mundo, sin Dios y sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin su perdón. Las 99, las 99 dejó en el reaprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, y la tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Las 99, aleluya. Y las 99, el buen pastor dejó en el redil, aleluya. Y por las montañas, y por las montañas a buscarla fue
La encontró gimiendo. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Dele fuerte aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana Paulina, amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Cristo vive. ¿Cuántos eran esa oveja perdida, hermano? Y el buen pastor, hermano, en ese gran amor, en esa infinita misericordia, que solamente Él lo tiene, amén. Nadie en el mundo ha mostrado tanto amor como lo ha mostrado Jesús para con nuestra vida, amén. Y Él nos encontró gimiendo, hermano. Estábamos gimiendo, aleluya. Y teníamos muchas heridas. El mundo nos había golpeado fuerte, hermano. Y con todo y eso Él nos agarró, hermano, en sus brazos. Y Él curó nuestras heridas, amén. Y nos hizo volver a donde pertenecemos, aleluya, gloria a Dios. Vamos a estar sobre nuestros pies, hermanos. Cristo vive. Dios bendiga a todas las personas que me están viendo, aleluya, por internet. Dios bendiga a mi familia que está allá en Margarita, aleluya, y a todos los hermanos que están atentos, amén, gloria a Dios. Vamos al libro de Éxodo, hermano. Cristo vive. Libro de Éxodo, capítulo 31. Gloria a Dios, aleluya. Éxodo 31. Dios bendiga a nuestro pastor, amén, si nos está viendo también. Pastor yo, aleluya. Dios lo bendiga también. Y a la pastora, amén. Hermana Zoraida, aleluya. Éxodo 31, hermano. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hablar. Yo le puse por tema, hermano, escogidos por Dios, aleluya. Y es un mensaje misionero, pero también vamos a tratar de que sea en la parte evangelística también, amén. Gloria a Dios. Y leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Habló Jehová a Moisés y le dijo: mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, para labrar piedras y engastarlas, tallar madera y trabajar en toda clase de labor. He puesto junto a él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio y el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo. Padre Dios que estás en los cielos, te glorificamos y te alabamos, Señor. Mira, cuando estamos una vez sentados a la mesa, Señor, para que usted nos sirva ese alimento puro, Señor, ese alimento, Señor, que vivifica, que renueva nuestro ser, Dios, esa palabra bendita, Dios. Oh, mi Dios, te pedimos que sea usted ayudándonos, que sea usted enseñándonos en esta noche, Dios. Te damos las gracias, Espíritu Santo, te damos las gracias, Hijo, aleluya, y te damos las gracias, Padre, también. Oh, gracias, mi Dios, amén y amén, aleluya. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Cristo vive, aleluya. Y le he puesto como título, aleluya,
escogido por Dios. Amén, hermano. Cristo vive. Y vemos en este capítulo, está Moisés hablando ¿con quién? Con Jehová. Aleluya. Moisés hablando con Jehová. Cristo vive. Y vemos aquí, hermano, que Jehová le encomienda a Moisés un trabajo. Que Jehová le encomienda a Moisés una labor, una tarea. Aleluya. Un trabajo por realizar, una labor por cumplir, hermano. Una tarea por completar. Y es nada más y nada menos que el tabernáculo. La construcción del tabernáculo. Este tabernáculo, hermano, tenía sus especificaciones muy exactas, dictadas por el mismo Dios. Este tabernáculo, hermano, era un trabajo muy importante. No era cualquier trabajo, no era un trabajo insignificante, era un trabajo muy importante y a su vez era muy grande el trabajo y muy extenso también, hermano. Aleluya. Y la importancia que vemos en el tabernáculo, hermano, era que el tabernáculo enseñaba el camino para que el pueblo de Israel se acercara a Dios. El deseo de Dios con este tabernáculo era de poder él habitar en medio de su pueblo. Aleluya. También es conocido, aleluya, como el lugar donde la congregación de Israel llevaba sus ofrendas, sus sacrificios, para presentárselas al Dios vivo. Aleluya. Luego, a través de la historia, vemos que ese tabernáculo se hizo hombre. Aleluya. ¿Quién es? Jesucristo. Juan 14:6, si no me equivoco, dice que y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Imagínense que usted hoy en día, hermano, tuviéramos que nosotros viajar hasta ese tabernáculo para ofrecer sacrificio a Dios, ofrenda a Dios, adorar a Dios y para acercarnos a Dios. Pero ya eso no es necesario porque sabemos que Cristo está en este lugar. Y si está Cristo, está el Padre, hermano. Y si está el Padre, hay que alabarlo, hay que adorarlo y hay que glorificarlo. Aleluya. Porque Él es digno de toda alabanza. Y en Bonaire también hay un arduo trabajo. Amén. Como que no le gustó mucho la idea. En Bonaire, hermano, hay un grande trabajo. Hay una labor grande, hermano. Muy extensa. Y Dios ha puesto a un hombre aquí para cumplir ese trabajo, para hacer esa labor, que es nuestro pastor. Pero Dios, vemos que a Moisés lo rodea de personas. Amén. Personas capaces, personas dotadas, personas, hermanos, que tienen sabiduría, personas que tienen inteligencia para hacer dicho trabajo. Es usted, soy yo. Y ese trabajo no es solo del pastor. Bueno, yo creo que ese trabajo no es solo del pastor. Ese trabajo es de todos nosotros, hermano. Dios nos ha dotado de capacidades. Dios nos ha dotado, hermano, de talentos, de algo especial. Y por algo, hermano, estamos aquí sentados. Por algo nos ha tocado estar aquí en Bonaire. Aquí hay trabajo que hacer. Aquí hay trabajo que hacer, hermano. Hay muchas almas que salvar. Hay muchas vidas, hermano, que hay que restaurar. Aleluya. Pero no es el pastor solo que va ahí. No es el pastor solo que va a trabajar. Él necesita también ayuda. Y vemos, hermano, muchas personas que sabiendo eso no despiertan. Personas que sabiendo eso no mueven ni un dedo.
Personas, hermanos, que sabiendo eso, son incapaces de levantarse y decir, pastor, cuente conmigo. Tranquilo, hermano, que yo me voy después de la convención. Y si usted se quiere molestar conmigo, moléstese con el Señor, aleluya. Hay personas dormidas todavía. Hay personas que no han despertado de su sueño, hermano. Personas que Dios le ha llenado, hermano, de cosas grandes. Dios los ha llamado, hermano, a su luz admirable para que sean de bendición. Y todavía ellos no se han despertado. Todavía ellos están allí. Yo no soy el pastor. Si el pastor quiere hacer eso, que lo haga él, ¿verdad? Hay gente que piensa así. Hay gente que piensa así, hermano. Que Dios nos guarde, hermano. Y vemos que Dios hace un llamado específico a dos hombres. Uno llamado Besaleel y otro llamado Aholiab. Aleluya. ¿Para qué? Para que se pongan al lado de su líder. Mira, dice Jehová, yo he llamado por su nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y dice el Señor, y lo he llenado del Espíritu de Dios, aleluya, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dios, hermano, nos llama. Dios nos escoge. De ese mundo tan perdido, hermano, de millones de personas, Dios nos sacó y nos trajo a su luz admirable. Y Dios comenzó a hacer un trabajo en nosotros. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, desde el momento que nosotros empezamos a buscarlo, desde el momento que nosotros, hermanos, nos pusimos en las manos de Dios, Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. Dios comienza a decir, voy a quitar esto de Polanco, le voy a llenar de esto. Voy a quitar esto de Polanco, le voy a llenar de esto. Y nos va quitando cosas, hermano, que en el mundo, hermano, eran basura. Y llegamos aquí y siguen siendo basura. Y Dios no necesita de lo que nosotros traemos del mundo. Amén. Y Dios comienza a trabajar en nosotros, comienza a limpiarnos, comienza a llenarnos de su espíritu, aleluya. Comienza a darnos inteligencia, comienza a darnos sabiduría. Cristo vive, aleluya, por medio de su palabra. Cristo vive, aleluya. Y Dios lo llena de capacidades. Y también hace otro llamado a un hombre llamado Aholiab. Y estos dos son nombrados para la obra del tabernáculo. Y Dios le da esas capacidades, aleluya. Y es que cuando Dios nos escoge, hermanos, es porque nos ha llenado de capacidades. ¿Cuántos lo creen? Y tenemos, hermanos, que sentir una gran honra. Tenemos que sentir, hermanos, una gran dicha, hermano, porque Dios nos escogió. Tenemos que sentir, hermano, un gran privilegio por ser llamados servidores de Dios, esclavos de Dios. Porque si antes no nos daba pena o vergüenza ser servidores del diablo, menos ahora ser servidores de Dios. Ahora tenemos, hermano, que sentir esa gran dicha, hermano, ese gran privilegio. Tenemos que sentirnos bienaventurados, hermano, porque ahora somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Aleluya, Cristo vive. Ahora somos limpios, hermano. Ahora Dios nos ha purificado. Ahora Dios nos ha limpiado, aleluya. Y ahora somos llamados hijos del Rey de Reyes. Ahora somos llamados esposas del Cordero, aleluya. Eso es lindo, hermano. Eso lo llena a uno, hermano, de gratitud. Que nosotros no valiendo nada, hermano, que nosotros estando en ese mundo perdido, que nosotros estando en ese mundo, hermano, sin saber qué hacer con nuestras vidas, ahora Dios nos llama a su luz admirable y nos llena de capacidades y nos llena de virtudes. Y ahora somos hijos de Dios.
hijos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, hermano. Y me llama mucho la atención, aleluya, Cristo vive, que Dios escoge a un hombre de la tribu de Judá y a otro lo escoge de la tribu de Dan. Aleluya. Uno de la tribu de Judá y el otro de la tribu de Dan. Investigando estas dos tribus, hermano, la tribu más fuerte en Israel era la de Judá. Era la tribu que cuando marchaba el pueblo de Israel, esa tribu marchaba primero. Esa tribu levantaba las carpas primero. Y la de Dan, hermano, era la más débil. La tribu de Dan era la última, la que no había muchas personas. Y Dios nos hace entender aquí, hermano, que a Él no le importa, hermano, si nosotros somos de cualquier clase social. Si no quiere Dios usar, hermano, Dios lo va a hacer, aleluya. Si Dios no quiere usar, hermano, para su obra, Dios lo va a hacer. No importa, hermano, si usted sabe leer, si usted sabe escribir, si usted, hermano, no estudió, no importa. Dios es el que lo escogió y Dios lo va a llenar a usted, aleluya, de su Espíritu Santo, aleluya. Dios lo va a llenar a usted de sabiduría, Dios lo va a llenar a usted de inteligencia, aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. A Dios no le importa, hermano, aleluya. Él hace como Él quiera. Él hace como Él quiere, hermano, aleluya. Dios no le importa, hermano, si nosotros somos blancos, si somos negros, si somos médicos, si no somos médicos. No, hermano, Dios nos escogió. Dios nos escogió. Si eres albañil, si no lo eres, si eres pescador, si no lo eres, no importa, hermano. Dios nos escoge. Porque dice la Biblia que Dios escoge de lo vil, de lo menospreciado, para avergonzar a los sabios, hermano, a los entendidos, aleluya. Para que vean, hermano, que no somos nosotros, que es Dios en nosotros, aleluya. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pedro, hermano? Un pescador, casi semidesnudo. Yo no sé si sabía leer, yo no sé si sabía escribir. Pedro, hermano, un pescador. El oficio de Pedro, yo creo que él era el mejor en ese oficio, en pescar. Yo creo, hermano, que Pedro había durado desde niño viendo a su papá pescando, y Pedro, hermano, toda la vida pescador. ¿Qué podría hacer un pescador? ¿Podría un pescador, hermano, sanar enfermos con la sombra nada más? ¿Podría un pescador, hermano, predicar esos mensajes poderosos, aleluya, donde se derramaba el Espíritu Santo y donde descendía el Espíritu Santo y se paseaba por todo ese pueblo, hermano? ¿Podría un pescador hacer eso? Para la mente humana no. Para la mente humana, hermano, usted no es capaz. Para su familia, usted no es capaz. Para quizás aquellos, sus amigos, usted no es capaz. Aleluya. Pero en las manos de Dios, hermano, Dios ahora dice, ahora Pedro no vas a ser pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombre, aleluya. Y yo te voy a usar, Pedro, aleluya, de una manera especial. Yo te voy a usar, aleluya, porque Dios es el que usa, hermano. Pedro no tenía por qué creerse gran cosa, porque si Pedro, analizándose, decía, no, yo no era nadie. Yo era un pescador nada más. Aleluya, gloria a Dios. Y en las manos de Dios, un gran predicador, un gran pescador de hombre, aleluya. Quizás usted sepa construir nada más, echar picos y pala, construir casa. Y eso quizás en las manos del hombre vale mucho porque le puede hacer algo. Amén. Y en la obra de Dios usted dice, no, pero mi oficio no tiene nada que ver con la obra de Dios. ¿Sí o no? Pero en las manos de Dios, hermano, usted puede reconstruir muchas familias. Usted puede restaurar muchos matrimonios.
Ahora Dios le da la capacidad, hermano, de ser consejero, aleluya. Le da la sabiduría, hermano, de restaurar familias que estaban destruidas. Y Dios le da esa capacidad. Y Dios le da ese talento. Y Dios le da ese don, hermano, aleluya. De poder hablar a la familia y de poder restaurarla. Y ahora edifica familia. Dios puede hacerlo, hermano. Dios lo llena de capacidades. Y vemos, hermano, en el capítulo 35, aleluya. Vamos al capítulo 35, versículo 34. Y dice la palabra: he puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. El don de enseñar. Cuando Dios lo saca a usted, hermano, de ese mundo pecaminoso, lo restaura aquí, restaura su vida y le enseña, hermano, cosas que usted no sabía en el mundo, pero aquí la ha aprendido, aleluya. Ahora usted tiene la responsabilidad de enseñar a aquellos que son más nuevos que usted. Ahora usted tiene, hermano, la habilidad de enseñar a aquellos hermanos que apenas están comenzando, aleluya. Y tenemos, hermanos, que dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido, porque fue por su gracia que lo recibimos. No fue porque éramos muy inteligentes, porque no lo éramos, sino que su gracia, hermano, vino a nuestra vida y Dios nos dio el entendimiento y el conocimiento para entender muchas cosas. Y ahora nosotros somos los que vamos a ser maestros de aquellos que están comenzando. Pero también están las personas que no les gusta aprender, que creen que ya se la saben todas, que duran 30 años sentados en una silla, hermano, y siguen igual. Duran 30 años, hermano, en el evangelio, pero el evangelio en ellos ni un día. Tienen tiempo, hermanos, y se mofan ellos mismos. No, yo tengo 40, 50. Yo estaba cuando el hermano Luis M. Ortiz fundó la obra. Pero usted lo ve todavía sentado en la silla. No son pastores. ¿Por qué? No lo usa Dios en el altar. ¿Por qué? Porque no le gustan aprender. Creen que con lo que ellos saben, hermano, hasta ahí. Y nosotros hemos venido aquí a aprender, hermano. Aprender del maestro, aleluya. Aprender de Dios. Tenemos que esta palabra, hermano, atesorarla en nuestro corazón. Guardarla todos los días, hermano. Y no solamente atesorarla, sino ponerla en práctica. El que predica aquí, hermano, debe tener la moral de decir las cosas. Aleluya. Y el que está ya escuchando por medio del testimonio, que este que está aquí predicando, él también tiene que ver. Ese hermano sí cumple. Y de eso hay que aprender. ¿Por qué? Porque esta obra, hermano, esta obra Dios la ha guardado. Y esta obra tenemos que dar testimonio. No solamente aquí, porque es fácil ser evangélico dentro de estas 4 paredes. Aleluya. Aquí es fácil arrodillarse y orar a Dios. Aquí es fácil. Aquí es fácil dar buen testimonio. Ay, hermanito, ay, hermanita. Aquí es fácil, hermano. Aquí es fácil cargar una Biblia. Pero allá afuera, cuando va pasando el amigo, cuando va pasando la amiga, escogidos por Dios, hermano, pero no nos gusta, aleluya, representar lo que somos. Somos cristianos evangélicos, amén. Somos hijos de Dios, amén. No tenemos por qué avergonzarnos de ser cristianos. Desde que Cristo nos cambió, ya tenemos que llevar la frente en alto, hermano. Tenemos que llevar su bendita palabra donde sea. Y a quien sea tenemos que predicarle. Así sea a su jefe de trabajo, usted tiene que predicarle. Así sea a su patrón, usted tiene que predicarle. Que está, ay no, es que es muy difícil hablar con él, vive muy ocupado. No, hermano, si se pierde,
¿Y si se pierde? Si se muere ese hombre, y si se muere esa mujer, esa sangre correrá por sus manos, aleluya. Tenemos, hermano, que predicar la palabra. Tenemos que impartir la palabra, hermano, a quien sea. Bueno, amén. A los que dieron amén, eso va a impartir la palabra, aleluya. Yo no sé, lo veo como medio bravo, hermano. Aleluya. Y en Éxodo 36:1, el Señor Jehová tiene que especificar que el trabajo no es nada más de un grupito, que el trabajo no es nada más de 3 personas, que el trabajo no es nada más del pastor y 4 más, no. En el 36:1 dice, así pues, Bezaleel y Aholiab, ¿y qué después dice? Y todo hombre de talento, a quien Jehová haya dado sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Levante la mano lo que Dios le ha dado inteligencia y sabiduría. Entonces, de usted también es el trabajo, aleluya. De usted también, hermano, tiene que ponerse aquí, hermano, y poner el hombro en la obra, aleluya. Usted tiene que ponerse, hermano, al lado de su pastor. Pastor, estoy a su orden. A lo que usted me diga, pastor. Bueno, hermano, limpie ahí el altar, límpielo. No, pastor, pero yo quiero predicar. Yo quiero cantar. Me va a poner a limpiar y eso me da pena, pastor. Tenemos que estar dispuestos a todo, hermano, aleluya. Si sea la mínima cosita. Aleluya, gloria a Dios. Una vez un pastor nos contó que a su iglesia le llegó un evangelista, de esos evangelistas que usted sabe que se presentan solos. Usted no le ha dado la mano cuando ya, mira, soy evangelista, soy usado por Dios. O sea, se presentan ellos solos, no dejan que Dios los presente, aleluya. Y llegó, hermano, y duró como 3 semanas sentado ahí en la iglesia, y el pastor fue y habló con él, y bueno, ahí mismo le digo pues que era evangelista intergaláctico de otro planeta, y Dios lo usaba de una manera súper poderosa. Bueno, usted sabe cómo ellos hablan, aleluya. Y el pastor le dijo, bueno, oye, qué bueno, le dijo el pastor, aleluya. Y duró otro tiempo más allí, y el pastor lo pone en el grupo de limpieza, aleluya. Y cuando llega el día de limpiar, el evangelista intergaláctico no va. El pastor al otro día en el culto le dice, hermano, ¿usted por qué no vino? Y, oye, pastor, yo para limpiar no soy bueno, pastor. Yo ya estoy para predicar ya campaña, ya estoy hermano, así. Y el pastor dijo, ok, está bien. Pasó otro tiempo más y el pastor lo pone en el grupo de limpieza, y ahora se pone también el pastor allí. Y cuando llega el día, no va. Y el pastor limpió con los hermanos, ok. Y al otro día le pregunta y también le responde lo mismo. No, pastor, es que yo no estoy, pastor, para estar limpiando. Yo soy un hombre de miles de personas, pastor. Yo soy un hombre de que yo predico, pastor, y la gloria se manifiesta. Y el pastor, ok, está bien. Y pasaron meses, hermano, y el hombre sentado ahí. Y llega un momento que el hombre se incomodó y le llegó al pastor. Pastor, ya tiene tiempo que no me ha puesto a predicar. Yo tengo tiempo aquí, ¿por qué no me ha puesto a predicar? Y el pastor le dice, hermano, si usted no ha podido con la responsabilidad de limpiar, hermano, ¿cómo va a poder usted con una responsabilidad tan grande, hermano, de predicar la palabra de Dios? Aleluya. Cristo vive. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Hay gente, hermano, que quiere ya, que no, hermano, tenemos que empezar de lo más bajito, no importa. No importa pasarle el trapito aquí al púlpito, no importa. Eso, hermano, tenemos que hacerlo con amor,
Porque eso es para Dios también. Eso también es una responsabilidad, aleluya. Eso también pertenece a la obra de Dios. Y tenemos que nosotros sentir ese amor igual como que Señor, gracias por este privilegio, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Esta bendición que tú me das de limpiar tu púlpito, Señor. Hermano, tenemos que hacerlo así. Porque nosotros, hermanos, en el mundo no éramos ni dignos de tocar esto. En el mundo no éramos ni dignos, hermanos, de pasar un trapeador aquí en el altar. Y cuando llegamos, Dios nos ha dado más que eso, aleluya. Amén. Dios nos ha dado más que eso, porque si Dios nos diera, hermanos, lo que nosotros merecemos, en verdad, ni siquiera estaríamos aquí. No pudiéramos ni pasar por esa puerta, aleluya. Antes, hermano, el sacerdote tenía que estar, hermano, limpio. Y tenía que pasar con una cuerdita amarrada, amén. Porque podía suceder que podía morirse en ese momento, aleluya. Nada más tocar el altar, hermano, era una cosa, era algo, hermano, que no todo el mundo podía hacer, aleluya. Pero Jesús rompió con todo eso y Jesús dijo, aleluya, a la samaritana. Le dijo, llegará el día, y el día es, en que todos los adoradores adorarán al Padre, aleluya, ¿no? En espíritu y en verdad. Dios, hermano, Jesús nos da ese privilegio, nos da esa bendición de aunque sea sentarnos y escuchar su poderosa palabra dentro de la iglesia, aleluya. De aunque sea, hermano, poder participar, aleluya, del altar. Pero siempre y cuando nos mantengamos puros, nos mantengamos limpios, aleluya. Por esa infinita misericordia que Él derramó en la cruz del Calvario, aleluya. Cristo vive. Cristo vive, aleluya. Santo el nombre de Dios. Y hay muchos hermanos que lo que se la pasan es criticando. No se involucran en el trabajo, no se añaden en el trabajo. Están sentados y como ya le dije, pasan el tiempo allí, hermano, y lo que hacen es, mira este hermano, mira esa hermana, mira ese flaquito pasando a predicar, no le da pena. Mira ese muchacho, ¿sí o no? Hay gente así, hermano, aleluya, que lo que se la pasan es criticando a todo el mundo. Uy, el hermano Alquilino se puso negro hoy. ¿Qué está pensando ese hombre? Llegan, hermanos, a criticar a todo el mundo, pero ellos no son capaces, hermanos, como decimos en Venezuela, de lavar ni de prestar tampoco la batea. No son capaces de hacer nada, aleluya. No son capaces de hacer nada. No son capaces, hermano, de poner el hombro a la obra, hermano, de ponerle empeño, hermano, a la obra para que la obra siga avanzando, para que la obra siga creciendo, aleluya, para que la obra, hermano, Dios la siga usando, aleluya, y para que se sigan añadiendo más lo que han de ser salvos, aleluya. Cristo vive. Tenemos que nosotros poner manos a la obra. No nos podemos quedar, hermano, quietos allí. No nos podemos quedar estancados allí, aleluya. Tenemos que ser partícipes de la gloria de Dios aquí en Bonaire, aleluya. Cristo vive. Tenemos que participar, aleluya, de esa gran bendición. Cristo vive, aleluya. Una vez a un pastor en una campaña lo llamaron fanático. Fanático. Y el pastor aquí hacía el altar, hermano, dijo, yo no soy fanático. Yo soy participante del juego. Porque los fanáticos son los que ven el juego desde la grada, aleluya. Y nosotros, hermanos, Dios nos ha llamado a ser participantes de la gloria de Dios, aleluya. Aquí en este lugar. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor, aleluya? No nos podemos quedar quietos, hermano. No podemos estar sentados solamente, parados viendo cómo pasa todo. No. Tenemos que nosotros movernos porque estamos en una obra de movimiento. Estamos en una obra misionera, aleluya. Y esta obra no se queda quieta, aleluya. Esta obra necesita de hombres y de mujeres que pongan la mano, aleluya, para buscar, aleluya, el rostro del Señor. Cristo vive, hermano. Cristo vive. Santo el nombre de Dios, aleluya.
Y vemos en el capítulo 37, hermano, aleluya. Alabado el Creador, aleluya, Cristo vive. 37:1. Dice la palabra de Dios: hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. A través de este capítulo vemos la dedicación que ponen estos hombres al construir, al hacer la labor de Dios. Le ponen empeño, hermano, le ponen dedicación. No lo hacen por hacerlo, no lo hacen como que fuera para el hombre. Hay gente que cuando trabajan en lo secular son responsables, ¿sí o no? Cumplen el horario exactamente como es. Hacen todo lo que le pidan. Pero cuando están en la iglesia, cualquier cosa que usted le diga, se encienden. Y no es el fuego del Espíritu Santo. Usted sabe de qué fuego estoy hablando. Que se le dicta una hora, hay una hora pautada, y ellos llegan a la hora que ellos quieran. Porque es la iglesia, porque es el pastor, porque es el hermano tal. Porque es Elías el que me convocó. ¿Sí o sí? Así pasa, hermano. Aleluya. Hay gente, hermano, que para las cosas de Dios es como ellos quieran. Pero como allá en el trabajo le están pagando billete, aleluya, ellos cumplen exactamente todo como tiene que ser. ¿Sabe una cosa, hermano? Que nosotros no hacemos esto para que nos paguen. No. Nosotros hacemos esto porque nosotros debemos. Porque debemos, hermano, porque ¿sabe qué? Cristo pagó un gran precio por nosotros. Nosotros estamos en deuda con Cristo, aleluya. Nosotros, hermano, todavía no nos va a alcanzar la vida para pagar lo que le debemos al Señor Jesús, aleluya. Por eso nosotros hacemos esto, porque le tenemos grande amor a Jesús, al sacrificio que hizo por nosotros, a lo que Él ha hecho por nosotros. Nadie lo ha hecho. Yo le aseguro, hermano, que si a usted, los que tienen hijos, los que tienen hijas, a usted le piden su hija para salvar a todos los presos que están en Bonaire, y usted ni loco se lo da. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que le digan a la hermana Wendy, si usted entrega a esa niña que está allí, sacamos libre a todos los presos de Bonaire. ¿Qué va a hacer usted, hermana? Usted trata de esconder a esa niña para donde sea, ¿yo? ¿Sí o no? Porque es su niña, porque es su hija, porque ella la dio a luz, la tuvo 9 meses en el vientre, hermano, y ella sabe el dolor de su niña. Aleluya. ¿Sabe qué? Dios hizo eso. Dios hizo eso. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y este mundo iba a ser exterminado por Dios, hermano. Pero un día Jesús dijo: heme aquí, Padre, envíame a mí por ellos. Y Jesús vino, hermano, a morir por personas que no valíamos la pena. Porque levanta aquí la mano el que valía la pena. No valíamos nadie, hermano, la pena. Y Jesús tuvo ese gran detalle, hermano. Esa valentía, hermano, y ese grande amor, esa infinita misericordia. Decir: heme aquí, envíame a mí. Yo voy a morir por ellos. Déjame yo ir y morir por ellos. Y vemos el sufrimiento del Señor Jesús, hermano, demostrado en el Getsemaní. Dijo: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Pero dijo: pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya.
y hasta sufrió el desprecio, hermano, de su propio padre. El Señor, al ver que Jesús estaba cubierto de tanto pecado, hermano, cerró los cielos, porque no podía con tanto pecado que tenía ese hombre ahí, clavado en esa cruz. Entonces nosotros, para servir a Jesús, tenemos que ser pagados. Nos tienen que pagar por servir a Jesús, por hacer algo por la obra de Dios. Tenemos que nosotros recibir dinero, tenemos que nosotros recibir ya algo, hermano, por hacer la causa de Jesús. No creo, hermano. Estamos en deuda, estamos endeudados, hermano. Estamos endeudados, hermano. Y la mejor manera de demostrarle a Dios esa gratitud es sirviéndole a Él. Aleluya. Señor, haz de mí lo que tú quieras. Señor, haz de mí lo que tú quieras. Aleluya. A mí no me importa lo que tú hagas conmigo, Señor. Solamente úsame como tú quieras. Aleluya. Y decirle al Señor: soy un vaso en tus manos. Soy un vaso en tus manos, Señor. Tú eres el alfarero. Aleluya. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, mi Cristo de la gloria, a permanecer siendo fiel. Aleluya. A permanecer en tus caminos. Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. Y vemos, hermanos, en el 39:43. Ya vamos a ir terminando, tranquilo. Gloria a Dios. Cuando Moisés vio toda la obra y que la habían hecho como Jehová había mandado, los bendijo. Nosotros hacemos esto porque le debemos al Señor. Amén. Pero el Señor, por su gran amor que nos tiene hacia nosotros, igual Él nos bendice cuando nosotros ponemos manos a la obra. Así usted no le pida, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir porque es trabajo de Dios, aleluya. Porque es la obra de Dios. Y Dios, hermano, nadie va a llegar al cielo a decirle: hice esto, Dios, por ti, y yo no recibí nada de ti. No, nadie va a llegar al cielo diciendo eso, hermano. Nadie le va a poder reprochar a Dios nada, aleluya. Cristo vive. Dios, hermano, es Dios. Y Dios no le debe a nadie, aleluya. Cristo vive. Dios no le debe a nadie, aleluya. Y ya termino con esto, hermano. Cristo vive. Aleluya. Le quiero hacer una pregunta. ¿Tú eres escogido por Dios? Aleluya. Los que dijeron amén. Si usted es escogido por Dios, hermano, es hora de que ponga mano a la obra. Aleluya. De que se reintegre, hermano, a la obra de Dios. De decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí estoy yo. Póngase de pie, aleluya. Señor, tómame como tú quieras, Señor. Tú me has escogido por un propósito. Tú me has escogido por un propósito, Señor. Yo no era nadie, Señor, en el mundo, aleluya. Yo no era nadie en el mundo, Dios. Y usted me ha escogido, Señor, y me ha traído a su luz. Usted me ha traído a su luz, hermano, aleluya. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? ¿Usted quiere ver la gloria de Dios en Bonaire? Aleluya. Póngase en la mano del Señor ahora mismo, aleluya. Póngase en la mano de Dios ahora mismo, aleluya. Y la gloria de Dios descenderá en Bonaire, aleluya. Oh, gloria a Dios. La gloria de Dios descenderá, hermano, descenderá la gloria de Dios. Su bendición, aleluya. Esta obra va a crecer, hermano. Iremos de victoria en victoria, aleluya. Iremos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, aleluya. Este local va a quedar pequeño, hermano, para lo que Dios
para lo que Dios va a hacer en Bonaire. Aleluya. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Padre. Alaba al Señor, adora al Señor por unos minutos, hermano. No se preocupe por la hora, no se preocupe por la hora. Aleluya. Gracias, papá, gracias. Te adoramos, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Adora al Señor, hermano, y glorifica su nombre. No soy nada sin No somos ti, nada sin el Señor, aleluya. Oh, gracias, Señor, por fijar tus ojos en esta vida, Dios. Por fijar tus ojos en mí, Señor, gracias. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Te bendecimos, oh Dios. Te bendecimos, Señor. Una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Es hora de poner manos a la obra, aleluya. Es hora, aleluya, de despertar. Es hora, aleluya, de avanzar. Es hora, aleluya. Que me llena. No nos podemos quedar quietos. No nos podemos quedar estancados, aleluya. Hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando. Aleluya. De lo que puede. Oh, te alabamos, Padre. Oh, el diablo quiere detener esta obra. El diablo quiere impedir que esta obra crezca, hermano. El diablo quiere, hermano, que esta obra se quede estancada, aleluya. Pero Dios ha puesto hombre, Dios ha puesto mujer en este lugar, aleluya, para que la obra siga avanzando. Para que la obra siga avanzando, aleluya. Dios te ha escogido, hermano, para este tiempo. Dios te ha escogido, aleluya. Para este tiempo Dios te ha escogido, hermana. Oh, te alabamos, Señor. Te alabamos, Cristo, aleluya. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Padre, aleluya. Oh, Señor, grande eres tú, oh Dios. Grande tú eres, papá, aleluya. Hermano, es tiempo de avanzar, aleluya. Es tiempo de despertar, aleluya. Lázaro, despierta, Lázaro. Despierta, despierta, aleluya. Yo quiero hacer grandes cosas con tu vida. Yo quiero hacer grandes cosas con tu vida. Cosas que no te imaginas, aleluya. Cosas, aleluya, que tú no te imaginas. Yo quiero hacer grandes cosas en tu vida. Pero es hora de que te ponga en mis manos, aleluya. Oh, alabe al Señor. Glorifique su nombre, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Oh, gracias, Señor. De lo que puedo imaginar. Oh, te alabamos. Sé que no puedo ocultar que es tu mirada. Oh, gracias, Señor. Que me llena de tu paz. Dios ha puesto su mirada en ti, hermano. Dios ha puesto tu mirada en ti, hermana, aleluya. Ya es hora, aleluya, de que pongamos mano a la obra. De que no quedemos así tranquilos, hermano, no. Tenemos que hacer algo por la obra, aleluya.
Tenemos que ponernos al lado de nuestro pastor, de nuestro líder, aleluya, para que la obra siga avanzando, aleluya, gloria a Dios. Cristo vive. Por este lugar nuestro hermano Axel, aleluya. Y usted siga alabando y glorificando el nombre de Dios. Maravilloso Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Sí que alabo a Dios esta noche, sí que doy honra y gloria. Poderoso Dios, maravilloso Señor Jesús. Vos tan grande y vos tan precioso Jehová. Vos mereces honra y gloria, Padre. Alabanza al Señor Jesús. Oh, boa escuta aí maravilhosa hoje noite. Se você tem intenção de passar diante do altar, aleluia. Livremente vou para ele, aleluia. Vem para como Deus nesse momento aqui. Glorifica seu nome, reconhecer, aleluia. Como tem mistério de segurança hoje noite, aleluia. Alabanza a Jesus. Alabanza al Señor, alabanza a Jesús. Bendito sea tu nombre, Jehová. Gracias, Padre Celestial. Oh, Dios de misericordia, Tata. Nos agradecemos, Dios mío. Oh, palabra tan preciosa, Padre Santo. Oh, Dios de la gloria, Tata Santo. Prosperamos palabra, Jehová. De cada corazón hoy noche, Padre Santo. Toca cada vida, Padre amado, Dios mío. Padre la gloria. Ayuda vos, pueblo, Dios mío. Ayúdanos, Padre Santo. Cuando ponemos palabra en práctica, Jehová, de que nombre de Jesús, mi Rey. Gracias, Padre Santo. Alabanza al Señor. Poderoso Dios, aleluya. Maravilloso Jesús. Alabanza a Dios. Alabanza al Señor. Nos que manda saludo a hoy noche para esta culta sintonizar, aleluya. Via de YouTube, internet, aleluya. Nos tem Boneiro. Quando manda saludo a hoy noche para Boneiro. Alabanza al Señor. También nos tem Ademir, quando te manda saludo para Ademir hoje noite. Também nós tem Equador, quando manda saludo para Equador. Nós tem Venezuela, quando manda saludo para Venezuela. Paraguai, quando manda saludo para Paraguai. Curazao, quando manda saludo. Alabanza al Señor, Dios te bendiga ricamente, gloria a Jesús. Poderoso, aleluya, maravilloso Dios. Dê uma porcenta um rato, amém.